Bueno, parece que ya estamos transmitiendo en directo, espero que sí. Primero, todavía estamos 14, es un poco tarde, así que bueno, para todos los espectadores de ahora y en un futuro que han extendido, desearles simplemente una feliz día de la amistad y del amor. Hoy día vamos a analizar el plan de gobierno de López Aliaga, que es un candidato que ha estado tomando bastante popularidad estos días. Y evidentemente tiene el apoyo de bastantes, ¿eh? Pero creo que es un poquito necesario, ¿no? También analizar las cosas a secas y es por eso que vamos a comentar acerca de sus propuestas, lo bueno, pero también lo malo. Y estamos con un invitado especial aquí, seguramente ya muchos lo conocen, hemos estado con él anteriormente, Israel o Alex El Guarique, pero también pueden conocerlo ustedes más y bueno, entrar a su canal de YouTube que es Coscu Análisis Libertario. Entonces también va subiendo videos muy interesantes, así que bueno, les recomiendo que pasen por ahí más tarde. Ahora vamos a hablar acerca del plan de gobierno de López Aliaga, así que bueno, prepárense porque se viene algo bueno. Entonces, Israel, a ver, ¿por dónde quieres empezar? Primeramente, muy buenas noches a todos. Feliz Día de la Amistad, igual a ti, Francesca. Más bien, no sé, dime, ¿por cuál es de la propuesta, una propuesta específica que quieres que analicemos? Em, Vamos a intentar empezar por los puntos buenos, ¿sí? Porque creo que a veces, digamos, hay que empezar con el pie derecho. Entonces, ¿qué te parece si me comentas para empezar algo que creas, ¿no? Que sea algo bueno del plan de gobierno de López Aliaga. Ya, es que hay que distinguir dos cosas, primeramente. ¿Mm? Uno es que los libertarios, digamos, los libertarios y los liberales tenemos que entender, digamos, que una propuesta buena en la coyuntura actual no Muy complicado. necesariamente va a ir definida como libertaria o como liberal, o sea, no Ujú. necesariamente. Porque si tú le preguntas, digamos, a una persona de a pie una buena propuesta, digamos, va a ser un aumento un aumento de la inversión en el sistema de salud, entonces eso es lo que te respondería, ¿no? Digamos, Claro. para nosotros es algo terrible, pero para ellos es algo bueno, subjetivo, ¿no? Bueno, hasta cierto punto, una de las propuestas que, digamos, yo rescataría y que no necesariamente es de plan de gobierno, digamos, sería el tren que planeaba construir, un tren bala, si no me equivoco, como el que tiene Bolivia. Ah, creo que Entonces, sí, sí, he digamos, escuchado. son propuestas del mismo Rafael López Aliaga, no exactamente como partido, pero como Rafael López Aliaga, que, digamos, proponen, ¿no? Digamos, una restauración económica a plazos, digamos, una restauración económica a plazos, dando apoyo al sistema, digamos, a las empresas, MIPES, pymes, a través de una cierta desburocratización del sistema, bueno, del sistema de, ¿cómo decirlo? De los permisos necesarios para ser formal. Entonces, hasta ese punto me parecen, digamos, propuestas buenas de Rafael López Aliaga, ¿no? En el apartado económico, tal vez no encuentro lo mejor, ¿no? O sea, tal vez caería contra mi propia moral si digo que aumentar las inversiones en ciertos lugares sería algo bueno. Pero bueno, dependiendo, ¿no? Digamos, ya lo voy a ver como minarquista. Las propuestas de aumento y empoderamiento del sistema judicial me parecen correctas. Digamos, la lucha contra la corrupción, lo de votar a Odebrecht y de votar a otras empresas que estén Sí. coludidas con funcionarios gubernamentales, me parece algo muy idóneo. Igual digamos, de la investigación a otras empresas, empresas, la acelerización de, digamos, procesos actuales de empresas en actos de corrupción, así como quitarle el resto de, digamos, de ingresos que tiene en el Perú a Odebrecht, como por ejemplo las tarifas que aún cobra por la transitación de ciertas vías, que es, ¿cómo se llama? Peajes, ¿no? Viajes, Peajes, creo. Sí, claro, sí. peajes.
No sé qué otra propuesta puedes rescatar tú, Fran. De hecho, también estaba leyendo el plan de gobierno y Rafael López Aliaga indicaba que se podría reducir el IGB, pero o sea, no indicó específicamente cuánto, pero sí habló de reducción. También habló del problema de la informalidad en nuestro país. Recordemos que estamos no, con unas cifras alarmantes, ¿no? 75% y puede que más todavía. La cuestión es que dijo que yo quería eliminar trabas burocráticas para que los informales sean formales y también, digamos, ya apartándonos del sector económico, hablando, por ejemplo, del sector de educación, tú bien sabes que hay unas propuestas que otras que implican gastos, pero más adelante lo vamos a tocar, porque por ahora prefiero hablar de lo bueno y en ese sentido indicó que, digamos, se podría agregar a la planilla curricular unas pequeñas charlas, unas capacitaciones para los padres para que estos de alguna manera no puedan reforzar su interacción con sus hijos y todo esto, digamos, organizado a partir de colegio. O sea, de momento no Claro. insinuó más gastos en ese punto, por lo menos. Y por lo que tengo entendido, por ejemplo, en cuanto a la participación de la empresa privada, habló ¿te acuerdas que un tiempo, creo que en el directo pasado, te hablé acerca de las pequeñas empresas? Habló acerca de fundar pequeños bancos que les permitan a estas empresas acceder a créditos y, bueno, de alguna manera poder financiar de manera más Ujú. fácil, digamos, su empresa, ¿no? Y en ese sentido, él indicó que al principio esto se iba a dar, digamos, con inversión estatal, sin embargo, más adelante con inversión privada, que esto se va impulsado y desarrollado de esta manera. En cierta manera, esas son unas medidas que me convencen hasta el momento, aunque yo creo que, hablando del contexto, por el lado educativo todavía no lo veo posible porque recordamos que estamos atravesando una pandemia, entonces en ese sentido es un poquito complicado aterrizar, digamos, esta modalidad virtual que se ha visto desde el año pasado porque recordarás, ¿no? Que muchos estudiantes han salido de la escuela, han decidido retirarse de momento por lo menos y hasta ahora, en cuanto a López Aliaga, no he visto una propuesta frente a ese problema actual. Puede que para un Mm, futuro esas capacitaciones que menciona, pues genial, pero ahora también creo que sería necesario no implementar algo dentro, porque es un año más que al parecer vamos a convivir con una nueva cepa y todavía no hay medidas concretas que nos vayan a asegurar que este año escolar se desarrolle con normalidad. Ahora, por parte de eso. la salud, yo escuché que López Aliaga no iba a implantar una cuarentena obligatoria, porque él entendía que la condición de las personas es distinta. O sea, hay unas personas que tienen la capacidad para quedarse en sus casas, cuidarse, pero hay otras que no, que tienen otras prioridades, ¿no? Y a eso me refiero con los sectores de más bajos recursos. Muy aparte de ello, seguramente ya hemos tocado antes, Israel, hablo de la reducción de ministerios, ¿recuerdas? Ahora, evidentemente esta podría ser una muy buena propuesta, ¿no? Si es que se reducen las funciones de estos ministerios. Lo que me preocupa un poco es que él también habló de la descentralización de, digamos, estos ministerios. Y lo que dijo básicamente fue que así como va a reducir 9 ministerios, él piensa con el objetivo de descentralizar, digamos, crear nuevas sedes en zonas más alejadas, ¿no? Lo cual supongo, ¿no? Que requeriría un poco más de gasto. Pero hasta ese punto creo que podría ser admisible, aunque de todas formas no me convence tanto. Sí. Para ver, para la primera que era referido con los bancos, miren, el problema no es que no haya digamos, bancos estatales o la creación de bancos estatales que apoyen a las pymes y a las MIPES, sino, digamos, es el acceso de las pymes y a las MIPES al crédito bancario. Eso es más complejo que simplemente, digamos, decir que voy a crear bancos nacionales, ¿no? No está mal la propuesta porque, digamos, dice que en algún momento los haría, digamos, de modalidad mixta, los cuales o los podría, o también, no sé, no he visto nunca que diga él esto, pero lo podría dar en un accionariado a los trabajadores, los cuales pasarían a ser del sector privado en su totalidad y ya no pertenecer al sector público. Sí se puede, sí es un poco complicado, pero sí se puede.
Aparte de eso, pero prácticamente la solución no está realmente en ahí. La solución está en dar titularidad, o sea, que se formalicen, porque recién con Mm. formalización van a tener la titularidad necesaria para sustentar sus gastos, sustentar sus costos, sustentar su potencial para que el banco tenga la fiabilidad de prestar. Y aparte de eso, también necesitas bajarte la ley de bancos o reformar la ley de bancos de una manera que sea accesible a diferentes tipos, a diferentes tipos, a la creación de diferentes tipos de cooperativas, entidades bancarias, de seguros, para aumentar la competencia en el mercado. Sí, o sea, mm, me gustaría que si en algún momento tienes, digamos, una charla, un debate, o digamos, vas a entrevistar a alguien del Partido de Renovación Popular y quisieras llegar, digamos, a esta pregunta, ¿no? Si es que va a haber alguna reforma sobre la ley de bancos, ya que la ley de bancos es la que impide la competencia real de los actuales bancos mercantilistas y monopólicos que tenemos en el Perú, ya que te piden una cuota mínima de, Sí. sin más no me acuerdo, 16 millones para poder recién formalizar una entidad bancaria como capital social. Entonces es un costo demasiado alto para querer invertir en el Perú sin tener una seguridad real. ¿Me entiendes? Sí, 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 Bueno, entiendo. aparte para la segunda que tú dijiste, la reforma educativa, esa sí me Exacto. parece bueno, o sea, yo propondría otra, ¿no? O sea, lo agarré justamente cuando yo hice el análisis de Avanza País, eh, que sí, o sea, hay una mejor propuesta, pero no está mal también, si, bueno, digamos, al ver que no hay ningún liberal ni un libertario, una reforma para orientar o, digamos, promediar los niveles actuales de educación en el país con los países europeos o con los más alto rango en las pruebas PISA o internacionales interescolares. Perfecto. Más bien, yo te diría de que sí es el momento de la reforma. ¿Por qué? Porque se tiene que aprovechar el caos del sistema educativo actual que ha Ok. tenido que digamos, Situaciones, digamos. por situación, por coyuntura, ser online. Ujú. Digamos, se puede suscitar para que este próximo año cambiáramos la currícula. Lo malo es que, digamos, no sería para este próximo año. Digamos, él Exacto. entre en julio, lo promulga, lo decreta, digamos, un Para la decreto. próxima. Eso va a pasar una revisión, va a pasar una revisión del legislativo. Entonces, ya, si se aprueba y sale en el peruano, se estaría dando recién de los principios del año enero del 2022. O sea, tampoco es inmediato, pero sí se puede Exactamente. y me parece factible. Claro que, digamos, al ver el perfil de Rafael López Aliaga y de su partido, digamos, lo que yo veo y lo que él mismo dijo es que, digamos, ahondaría más a la prohibición de las políticas y a la entrada de la ideología de género, que, bueno, viene con fuerza de diversos países al Perú, lo cual yo sí apoyo Total. bastante esa idea. De hecho, en esa parte también estoy de acuerdo, ¿eh? Y algo que me sorprendió mucho es que a pesar que, bueno, López Aliaga es un hombre con bastante apego a la religión, como tú comprenderás, ¿no? Es un hombre que tiene mucha relación en su vida, pero a pesar de eso, él defiende todavía la educación laica, o sea, respeta que otras personas tengan otras religiones y no está a favor de imponer nada. Eso sí es algo que valorar. Por otra parte, hablando también bueno, de los jóvenes, de niños, también habló acerca de algunas propuestas que se podrían hacer para erradicar el hambre, ¿no? En ese sentido. Y dijo que a través de voluntariados, ¿no? Se podría financiar la compra de algunos alimentos para estos sectores, sobre todo para niños que, digamos, estén con desnutrición infantil, ¿no? Ahora, dijo esto de voluntariados para que personas con, bueno, que tengan la intención, ¿no? De ir a ayudar y hacer un bien común, puedan distribuir esto, porque recordarás, ¿no? Que la ineficiencia del Estado como tal, por ejemplo, demuestra que en ese camino en el que un, digamos, distribuidor de alimentos, podríamos poner ese ejemplo, suceden muchas cosas. Recordarás el caso de Caliwarma, por ejemplo, en el que indicaban que bueno, se compraban alimentos, muy aparte de que llegaban malogrados, en un mal estado, etcétera, y que se realizaba un gasto terrible y un despilfarro de dinero, muy aparte de eso también las personas que se encargan de distribuirlo a veces lo hacían de manera inadecuada, a veces por eso también malograban ciertos alimentos, se desperdiciaba mucha comida.
Y Los creo, niños intoxicados. exacto, sí, se intoxicaron incluso con eso y entonces muchos padres de familia reconocieron que el servicio era pésimo. Yo creo que López Aliaga, como intenta, digamos, aparte de plantear esto de voluntariados, digamos, también entregarles algo a cambio a estas personas que realicen ello, ese trabajo. Creo que eran créditos, si no estoy bien enterada de eso todavía, pero por lo menos les iba a dar un incentivo. No necesariamente, digamos, dinero, pero sí les iba a dar un incentivo. Yo creo que de momento sí es viable. Además, hay que tener en cuenta la experiencia que tiene Rafael López Aliaga, porque por si no estoy... Sí, me acabo de acordar que él, así como fundó muchas empresas, de hecho también tuvo la intención, ¿no? de ayudar a que empresas comunitarias, ¿no? que realicen este tipo de ayuda social puedan salir de manera exitosa, porque algunos fracasan por ciertas cosas, ¿no? Pero Rafael López Aliaga sí ha demostrado esto, creo que en hospitales y también en centros de acogida para niños, bueno, que no tienen familia y ese tipo de cosas. Claro, no, o sea, algo que sí le abogo, digamos, a Rafael López Aliaga, fuera de la política como persona, es que, digamos, es una persona que Sí, es un multimillonario, una persona a la cual, digamos, seguir intelectualmente, igual, digamos, en seguir en digamos, como un boceto empresarial. También, digamos, si no más no me equivoco, su patrimonio equivale a más de 1.000 millones. Y según él, porque no encontré muchas fuentes, pero sí, o sea, a pesar de eso, o sea, tampoco tenemos por qué no creer, porque hasta cierto punto, digamos, sus empresas sí tienen colaboraciones, las cuales sí se pueden sí. sustentar, y al ser sus empresas es su dinero, así que sí se puede decir que sí. Digamos, él habría donado más de la mitad. Wow, él todavía Entonces, dice que es la mitad nada más, pero de todas formas yo me quedo o sea, sorprendida, ¿eh? entonces es Y algo bastante, ¿no? O sea, de parte, pero veamos que esto es de parte del privado. No, o sea, eso es no algo viene muy de la plata de la gente, sorprendente, ¿no? en realidad, sí. O sea, eso viene de parte de él, o sea, de su empresa, de sus ganancias, no de la gente. Eso Entonces, dice mucho de ya, la persona que es, ¿no? esta es otra clara muestra de cómo las personas que tienen bueno, tienen ingresos mayores a los cuales susciten su supervivencia, su vida, o sea, lo que van, digamos, la comida, el agua, etcétera, de Ujú. servicios que son necesarios para la vida. Aparte, digamos, bueno, para la sobrevivencia de la vida, una buena calidad de vida, aparte de gustos y ahorros, la persona que tiene mayor ingreso a ellos, digamos, es una persona más caritativa, porque tiene un dinero que le sobra, y ese dinero que le sobra, digamos, le Lo permite invierte. dar más de lo que si no tuvieras ese dinero y no vas a dar a lo que no tienes, ¿no? Sí. Entonces, otra clara muestra de cómo el privado, hasta el momento de ser benefactor social, más allá de que tenga que beneficiar a sus comensales, sino de que, digamos, quiera participar activamente en el apoyo a la comunidad, es superior al Estado. Sí, y justamente Rafael también lo indica. De hecho, él mismo ha mencionado, ¿no? que él prefiere siempre la inversión de la empresa privada porque es más competitiva. Eso seguramente lo aprendió a través de su experiencia. Aunque ahora hemos profundizado un poco más en la vida personal de este candidato, evidentemente para mí eso también es relevante, ¿eh? Porque recordemos que a veces algunos políticos nos pueden estar engañando con sus palabras, pero creo que la experiencia de su vida demuestra mucho más. Y Rafael sí es un hombre exitoso. De hecho, el otro día estaba revisando un poco de su biografía y realmente es una persona que de manera muy humilde, ¿no? Nació en un pueblo un poco alejado, ¿no? Pero poco a poco se fue abriendo paso a través de iniciativas innovadoras en su momento y obviamente también supo mantener, ¿no? Recordemos que creo que es propietario, ¿no? de cadenas de hoteles, de trenes muy exitosos. Eso es muy admirable de su parte. Pero ahora, digamos, volviendo al punto central, recordemos que estamos analizando únicamente el plan de gobierno que no necesariamente tiene que ser escrito por sus propias manos. O sea, recordemos que en su partido, digamos, está conformado por otros candidatos, ¿no? Tal vez con ideas un poco distintas a las suyas, quién sabe, ¿no? Es por eso que, volviendo al tema, Israel, hablando ya, ahora que de manera general hemos tocado los puntos buenos, puntos que rescatar y sobre todo los puntos que valoramos del plan de gobierno de Rafael López Aliaga.
vamos profundizando también en puntos que, a nuestro parecer, por lo menos serían un poco criticables o mejorables, ¿no? Mm, sí, 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 me parece lo correcto. Digamos, el primer punto que, digamos, tocaste en la ley de bancos, en la creación de entidades Sí. bancarias públicas, las cuales sirvieran para dar apoyo a las pymes y MIPES. Recordemos que estaríamos, si es público, se sustentaría en base de impuestos. ¿Qué quiere decir? Que los créditos, préstamos dados también Mm, serían en base a impuestos, porque el Estado no crea ganancia de otra parte. A pesar de que, digamos, dijeran, no, pero vamos a crear interés digamos, vamos a crear un interés bajo por los préstamos, sí, mm, pero tienes que basarte en que las personas no son buenas y por ende los bancos no regalan créditos, sino que, digamos, tiene un cierto criterio para dar un cierto crédito, tiene un cierto criterio para aceptar tal riesgo. ¿Por qué? Porque también no, quién sabe si no pagas. justamente Igual referido a una esa ley. propuesta, creo que era inversión pública primero, pero luego con la inversión privada, por cierto, he entendido. Claro, sí, pero entonces eso significa que primero fracasaría el público Mm, para hacer un accionariado que fue funcional. Entonces, mm, no, o sea, me parece, si quieres hacer eso, ¿por qué no eliminas la ley de bancos o las reformas para que sea efectiva, no que ciertos montos sean específicos para abrir una entidad bancaria, sino que, digamos, sean fondos capitales en los cuales bajo una cierta regulación de mercado que puede ser acompañada de entidades privadas como las ISO, diferentes, digamos, regulaciones internacionales que puedan dar certificaciones nacionales e internacionales a estas empresas para ver su funcionalidad, su productividad y su eficiencia a la vez que su calidad. Entonces sí se puede dar. O sea, digamos, eso sería una crítica, digamos, a esa propuesta claro, que, se puede digamos, mejorar. de la creación de bancos, ¿no? O sea, se puede mejorar. Hay ideas para hacerlo. No me parece lo correcto ver que el Estado tenga mayor interferencia en las entidades bancarias Mm, desde que ya es un monopolio en las entidades bancarias, porque son contados con los dedos de las manos exacto. realmente, digamos, las entidades bancarias que tengan relevancia nacional. Con eso, digamos, me dejo entender hasta ese punto. Con Sí. las reformas educativas, vuelvo a sostener que me parece una buena alternativa, me parece una buena alternativa y me parece el momento exacto, o sea, en un momento en donde se puede, digamos, tener el tiempo necesario para reformar una buena currícula que, digamos, pueda imitar lo mejor de los países más exitosos y los diseños de los países más exitosos para, digamos, tener mejor rendimiento, digamos, digamos, ya en la cancha, ¿no? En la cancha. Pero, o sea, la propuesta que yo propondría más bien es eliminar la currícula de la Minedu. O Ah, sea, yo sí, la reformar. eliminaría, porque La obviamente, currícula antigua, sí, ¿eh? O sea, digo, lamentablemente para tiempos actuales creo que esa currícula ya queda un poco desfasada, ¿no? Recordemos que nuestro mundo básicamente está en constante cambio, cada año hay nuevas tecnologías y creo que lo que yo veo por lo menos en la currícula del año escolar del año pasado es un poco antiguo, ¿no? Para las necesidades de ahora. sí, o sea, es bastante anticuada. Si no me equivoco, la última reforma que hubo fue en el 2017 y solo fue una reforma, no es que haya sido un cambio, sino Claro. simplemente una pequeña reforma a la currícula de la Minedu. Si más no me acuerdo, es en el 2017 que se hizo, por un decreto legislativo, no me acuerdo muy bien, pero bueno. ¿Qué pasa? Yo propondría, digamos, eliminar la currícula Minedu y permitir que los colegios privados, ya está, bueno, ya, no quieres sacar los nacionales aún, o quieres pasar al sistema de vouchers como medida transitoria, mientras que baja el nivel de Mm, pobreza y aumenta el nivel adquisitivo de las personas para poder acceder a los mercados laborales de mejores servicios, bacán, ya, tenemos el sistema de vouchers previsorio, no fijo, porque si es fijo va a pasar lo mismo que en Chile. ¿Por qué? Porque tú no puedes sustentar en base de gasto público una suerte de demanda que va en reducción, mientras que creas más ministerios referidos a la educación. Eso exacto. significa que lo que compensas
digamos, con la ¿Cuál? salida de personas, con la salida de personas que optan por el voucher, o sea, personas que ya no quieren el voucher, sino quieren poner sus hijos en colegios específicos, aunque cuesten un poco más, porque ya tienen el nivel adquisitivo para hacerlo. O sea, en vez de eso, evitamos que haya la creación de el Ministerio de la Educación por la educación segura. No, huevadas. Es Seguro transitorio. gratuito. El modelo de Milton Friedman no era un modelo fijo, era un modelo transitorio. Y no sé quién les ha mentido de que es un modelo fijo. No es, para siempre va a quedar, no. Es un modelo solo transitorio. Ya. Aparte de eso, bueno, ya, o sea, les permites competir, o sea, el padre tendría la oportunidad de cuando vaya al colegio a poner a su hijo a pagar la matrícula, que le pongan en la cara la matrícula y le diga, bacán, mi hijo va a estudiar esto, chévere, bacán. Entonces los colegios empezarían a competir por las mejores currículas Exacto. y tendrían que innovarlas año con año. ¿Por qué? Eso, Porque al igual que un producto, si se queda por mucho tiempo estático, empieza a perder valor, igual sería la currícula, porque porque le has dado un valor de mercado. de hecho, esa es una crítica muy grande a la currícula escolar. Si te has dado cuenta, o sea, como es la misma en todos los colegios públicos, por lo menos, se repite, ¿no? Y básicamente si vas a un colegio de aquí, de allá, da lo mismo porque tienes que hacer lo mismo, aprender la misma teoría y poner en práctica lo mismo. Por otra parte, el sector privado, hablando de educación, tampoco es que se salve, porque Es que se basan en la necesariamente misma tiene que currícula. pasar por ciertos filtros que el propio Estado se lo pone. En ese sentido, No, no, es que mira, Fran, sí, dime. es que mira, se tiene que basar por la misma maldita currícula. ¿Cómo va a ser mejor si me baso igual que el colegio público? Y Exacto, aún así, en los lo estándares, mismo. en las estadísticas estándares sobre educación, los colegios privados tienen, por ejemplo, mayor nivel de ingreso a la universidad o a estudios mayores que el colegio público. Claro, pero hay una cierta relevancia. Los alumnos del tercio superior de los colegios públicos son mejores, sí. ¿Por qué? Porque están entre una competencia que, digamos, en un colegio, por ejemplo, acá en Cusco hay el colegio Garcilaso, si no me equivoco, hay más de 5.000 alumnos en el colegio. Entonces, si cada clase tiene que competir contra otros 100, entonces obviamente el que destaca es una persona de la puta madre, ¿no? Pero, o sea, se basa que es de la puta madre en una misma currícula obsoleta. Entonces, no equivale. Ok, vale. Exactamente. Bueno, creo que en parte también se puede tomar esa propuesta que he mencionado para, digamos, otorgar becas, porque López Aliaga también indicó que está a favor de este tipo de oportunidades para estudiantes porque se basa en la meritocracia. Cabe recalcar que yo en lo personal, evidentemente, digamos, relacionado a la meritocracia, de hecho sí estoy a favor en ello. Ahora, el problema está cuando, digamos, intentamos financiar esto únicamente, ¿no? Por parte del sector público. Eso sí me preocupa un poco, porque él hizo énfasis en que se debería ampliar este tipo de oportunidades de beca 18, es decir, para, digamos, egresados que quieren ingresar a una universidad y también beca 21, si más no me equivoco, para realizar maestrías. O algo que me asustó, en realidad, es otorgar bachiller a todos los estudiantes de secundaria. Una cosa que implicaría ello es un año más de estudio, por lo tanto más gastos fiscales en general. Y por otra parte, o sea, tener bachillerato en sí es un proceso que requiere inversión, inversión por cada estudiante. Ahora, lo que me preocupa de eso es que actualmente se destina 1.100 soles para cada estudiante. Ahora, lo malo es que esto no se refleja. No se refleja porque, bueno, en realidad, muy aparte de la experiencia, ha habido diferentes investigaciones que demuestran, ¿no? Que hay pérdidas, digamos, entre comillas, ¿no? De dinero. Y lamentablemente quienes pagan patos son los estudiantes, pues. Entonces, justamente en eso es, para mí está el temor, en que puede que se invierta más en la educación, pues ya, está bien, pero lamentablemente esto se va, no necesariamente hace que incremente el servicio, la calidad educativa. Esto se demuestra en los exámenes, por ejemplo, que rinden los chicos, ¿no? No, no, sí, o sea, concuerdo contigo al 100%, ¿no? O sea, tenemos que partir de que el Estado es un mal administrador. Mm, O sea, es
tan grande, abarca tantas cosas, que aunque trata de segmentar con la creación de organismos, con entidades, ministerios, no llega a abarcar o a tener la logística necesaria para, digamos, entregar un servicio de calidad, entregar entregar los recursos necesarios para una específica tarea. ¿Por qué? Porque, digamos, el ministerio, digamos, es famoso, digamos, las municipalidades, es muy conocido de los gobiernos encargados, digamos, no exactamente al gobierno, pertenecen al gobierno, pero más que todo, ya, voy a agarrar municipalidades, digamos. Asfaltar calles que ya están asfaltadas. O sea, es muy característico del gobierno Sí. sobregirar los costos de las calles ya asfaltadas. Y para de paso vas a crear el Ministerio de las Calles Asfaltadas. Entonces, es una estupidez. Simplemente es sustentar de que estás gastando dinero. ¿Por qué? Porque hay dinero, pues tienes que gastarlo. No, y así no piensa un administrador. O sea, el administrador no piensa que porque hay dinero tengo que gastar. No, sino que tengo que gastar eficientemente lo necesario o invertir lo necesario para recuperar. Como el Estado no piensa en recuperar nada, porque tiene un ingreso, podríamos decir que fijo de impuestos, no le importan, ¿no? O sea, los resultados al final, si está o no, si se malogra el siguiente año, bacán, pues. Ahí tengo un sustento del próximo gasto del próximo año. O sea, es una estupidez, ¿no? Por mi parte, creo que sería interesante intentar, digamos, insertar el impulso de la empresa privada, porque yo en lo personal sí he visto que hay entidades privadas que buscan financiar becas, oportunidades para ciertos chicos bueno, que tienen talento, ¿no? O que lo demuestran, por lo menos, ¿no? Entonces, creo que hace falta justamente esa relación de sector privado con sector público, hablando de educación. En caso de los egresados, por ejemplo, te comento que algunas universidades, solamente algunas, ¿no? Se prestan para, digamos, intentar comentarles acerca de oportunidades que pueden tener ciertos egresados cuando terminan el colegio, pero son muy escasas, ¿no? Y lamentablemente a veces esto no es tan público y muchos estudiantes se pierden ello, ¿no? Pero creo que sería necesario reforzar esa parte. Más bien, Israel, ahora estamos tratando los puntos negativos, digamos. Sin embargo, algo que me había olvidado anteriormente, que creo que es algo que sí se debe valorar, es hablando de la migración en nuestro país. Tú sabes que hay muchas personas que deciden viajar a nuestro país. Bueno, para ser directos, actualmente muchos venezolanos están, digamos, migrando, ¿no? A Perú y a ciertos países. Creo que Ecuador también está sufriendo esta gran migración masiva. Pero en esa parte, yo no creía que Rafael López Alea tocara este tema, pero sí lo abordó en cierta forma, porque indicó que extranjeros que vengan a Perú puedan tener la identificación, o sea, como peruanos, a través del pago de un monto, cosa que así, digamos, de esta manera el gobierno podría seguir recolectando dinero, pero no necesariamente en base a impuestos, ¿no? Y de alguna manera eso también iba a permitir Igual. que los extranjeros tengan más facilidades para realizar negocios aquí. Porque a veces creo que quieren invertir, quieren comprar casas, poner negocios, pero bueno, en realidad la burocracia es terrible, ¿no? Y eso a veces lastra el avance de la inversión privada en nuestro país. ¿Qué piensas acerca de ello? Mayor control en las fronteras es algo propicio y algo que debe de hacer cualquier país que ame a su gente. ¿Por qué? Porque no es que no queramos que entre la gente que quiera venir a trabajar, a invertir, es que no queremos que entren delincuentes. No Exactamente. todos son delincuentes. O sea, no todos los delincuentes. En el Perú hay delincuentes, claro. ¿Acaso en el Perú estamos excepto de delincuentes? No, cuando nosotros nos vamos, ¿qué tal si se va un delincuente? ¿Lo tienen que permitir en otro país? No, por más de que sea mi compatriota, no. Es un delincuente. Eso es lo que el peruano tiene miedo, porque en las noticias, digamos, sale, lo han despedazado, lo han descuartizado, ha pasado otra cosa, entonces la gente dice, a la mierda, no.
malos, son malos los extranjeros, ¿no? Pero no, en realidad no es eso. Pero podemos agarrarlo de más coyunturas. O sea, me parece una buena alternativa. De momento sí. La de la recolección de dinero me parece algo, bueno, ya ni quiero mencionarlo, ¿no? O sea, ya, me parece que sí es un impuesto, porque al final lo que terminará siendo de un pago mensual o un pago que tenga que renovarse cada cierto tiempo, así que, porque no creo que le van a dar digamos, tiene un nombre específico cuando vive cierto tiempo. Sí, creo que Ujú. Rafael López Alea intentaba imitar un modelo que se seguía en Panamá. O sea, más o menos que un extranjero que venga a nuestro país no necesariamente va a tener que quedarse. Creo que ahora se tienen que quedar como 5 años para obtener la nacionalidad peruana. Claro. Pero en ese sentido, Rafael iba a proponer que estos extranjeros que vengan, a partir del monto de $5.000, no estoy segura, pero un monto establecido, ¿no? Puedan obtener esta nacionalidad y puedan realizar negocios con normalidad. Entonces, ¿qué Ahora, coño les recalcó, regularizan los mercados? eh, esa es una buena pregunta, ¿eh? Pero ahora también Claro, recalcó que hay también, mira, personas que, digamos, tienen antecedentes penales. Más bien, con eso sí fue muy, muy restrictivo, ¿no? Dijo que este tipo de personas no debían ingresar a nuestro país. no deben de ingresar, debe de fomentarse mayor seguridad en las Mm. fronteras, en las cuales sean pactados entre tratados entre países para, digamos, no tener sospechas de una invasión o de conflicto de intereses en las fronteras, sí, porque se debe de llevar con calma las cosas, muy cierto, pero debe de haber un control exhaustivo, no deben entrar indocumentados. La gente que quiere entrar debe entrar sin delitos, debe tener su carta penal y su carta policial, su Sí, certificado de no legal. penal y su certificado policial para recién poder entrar al Perú. Y ese certificado tiene que ser rigurosamente estudiado, pero también tiene que ser rápido, legalizado, porque no vas a tener personas en ahí esperando con niños, no, o sea, también tienes que ser humano, también tienes que ser un poco humano, pero los criminales, deportarlos inmediatamente. ¿Sabías, no? Eh, Que actualmente creo que en la frontera de Ecuador-Perú se está lidiando un cierto conflicto, ¿no? Porque hay mucha migración excesiva venezolana. Incluso creo que han hecho que Fuerza Armada esté protegiendo la frontera de nuestro país por parte del norte, por Tumbes, con, bueno, con personal del ejército y también con armamento. Eso sí me ha sorprendido, porque no pensé que de esta manera tan extremista se llevara, pero yo creo que es necesario, ¿no? Si es que ha recibido tanta atención esto, es porque se debe estar lidiando algo fuerte ahí. En realidad desconozco esto, No, pero está lidiando algo sí. bastante grueso, eso sí, eso es cierto. Por eso te digo, o sea, debe de haber un control fronterizo. No es que nosotros seamos malos y no queremos a la gente de afuera que tiene sus problemas. Sí, pero no sabes con qué problemas están viniendo. Unos están queriendo venir a trabajar, mientras que otros están queriendo venir a delinquir. Así que Exactamente. por mí no tengo ningún problema que venga la gente que quiere trabajar, pero también tenemos que entender que estamos en una situación donde tenemos más del 9% de desempleo. Si no me equivoco, estamos en el 9,7% de desempleo en el Perú, una tasa demasiado alta. Entonces, si los peruanos no tienen empleo, ¿cómo queremos darle empleo a venezolanos? No, y no solo venezolanos, colombianos, uruguayos, españoles, turcos, el que venga de una manera desesperada a querer conseguir un empleo, realmente en una situación actual, digamos, tiene un conflicto de intereses bastante fuerte con los intereses del Perú, de la ciudadanía, que también necesita empleo. Lo malo es que estas personas van a trabajar por menores precios de los cuales va a trabajar un peruano. Entonces, ¿qué pasa? La empresa obviamente va a preferir reducir costos, hasta Mm. peor, en un tiempo de crisis, va a querer reducir más costos y contratar a una persona, digamos, extranjera que le esté cobrando menos porque esté indocumentada. ¿Me entiendes? O sea, Justamente eso es lo que se está viendo actual, ¿no? En el es un contexto problema. actual se refleja eso, ya. Es un problema que se Y está lidiando ahora. eso no es xenofobia, por ejemplo, simplemente es entender que tu país en este momento te necesita. Necesitas dar una situación acá, necesitas resolver primero tu problema dentro de tu casa para poder recién aconsejar a tu vecino. Porque si tú vas a dar un consejo cuando tú estás cagado, entonces
no funciona, ¿no? Tú no ayudas cuando estás mal, ayudas cuando estás bien. Si nosotros desregularizamos los mercados internacionales, no necesitamos cobrar cuotas de $5,000 al pobre emprendedor que quiere venir acá a crear más trabajo. No, por favor, quítale el pie del cuello. Eh, Desregularicemos los mercados, digamos, ya una medida que no es exactamente libertaria, puede llegar hasta cierto punto a ser liberal, pero no tanto, ya quitémosle los impuestos por cierta cantidad de años a las MIPES y a las pymes, pero ya mantengamos el impuesto del IGB, pero ya no, ya digamos, ya no le cobras impuesto a la renta, entonces ya le quitas un peso del cuello Sí. al pobre emprendedor. Entonces ya desde ese punto, digamos que es una abstención, no es abstención, tiene un concesión, no, no es concesión. Tiene un nombre específico esto, que es quitarle los impuestos a una empresa por cierta cantidad de tiempo. No me Creo acuerdo, que seguramente un ahorita. partido está, creo que el partido de López Salía está proponiendo eso, que por 2 o 3 años, digamos, Mm, si se reduzca justamente ese último peso, cuidado, está ¿no? haciendo. Pero que más adelante, o sea, en el sentido de Exoneración, promover, exoneración. exoneración, en el sentido de promover justamente que una pequeña empresa puede crecer de manera más rápida. Más bien, Claro. Israel, disculpa que salga un poco esto del tema, ¿no? Pero es que recuerdas que a veces se me saben pasar los comentarios. Ya, bueno, esta vez voy a intentar ser un poco más atenta con ello, porque José Quispe nos acaba de preguntar si es que se deberían privatizar las Fuerzas Armadas. ¿Tú qué piensas acerca de ello? No es el momento. Mira, ¿sabes qué? Te voy a contar una pequeña anécdota histórica y me gustaría. ¿Cómo se llama? José, ¿verdad? Sí, José. José, José, perfecto, José. Te voy a contar una pequeña anécdota para que la busques, porque acá no puedo explayarme mucho tampoco, y es sobre la Irlanda celta. Es uno de los modelos anarcocapitalistas más exitosos en la historia, donde hasta el poder judicial, lo que conocemos nosotros ahora, digamos, todo lo que sea un poder judicial era Ujú. privado. Los jueces, los abogados, los juristas, todo era privado, absolutamente todo. Y todo se basaba, digamos, en un pseudo modelo anglosajón en el cual las leyes se daban específicamente para el caso. No era, digamos, una ley específica para la población o una ley específica para todos los casos. No, digamos, cada caso tenía una específica sentencia en la cual se basaban, bueno, una específica sentencia en la cual se basaban en datos históricos de cómo se había llevado ciertos tipos de casos, en las cuales, digamos, para un robo específico, donde lo que se trataba de dar más era una compensación al daño que un castigo. Claro que, digamos, había crímenes que necesitaban un castigo y se daba un castigo, el cual la otra parte, digamos, las dos partes, habían aceptado, digamos, habían aceptado aceptar tal castigo, ¿no? Por eso los dos iban a este abogado, contrataban su abogado, contrataban su juez, contrataban todo. Era un sistema muy eficiente que duró en el siglo XVII hasta que los ingleses, bueno, el Estado inglés los destruyó, los devastó con la guerra y los invadió. ¿Qué pasó? Acá los conflictos en la Irlanda eran querellas, o sea, eran peleas, o sea, digamos, las pequeñas pseudo guerras que ven ahí, eran conflictos tan pequeños que terminaban en unos días, después todo era, ya, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué? Porque se basaban en el comercio. El comercio era su forma de paz. A veces ni siquiera había guerra, porque no había ya por qué pelear. Pero ¿qué pasaba? Vinieron los ingleses y al ver que, digamos, eran pueblos pseudo pacíficos, no tenían, digamos, la estructura militar para poder defenderse del gran Estado inglés. Entonces fueron conquistados. Si nosotros de alguna manera privatizáramos la milicia, tendríamos que ver que la gente quiera pagarla Exactamente. y tendríamos que Y ver que ahí la entra gente quiera. también esa duda, ¿no? ¿Qué pasaría con las personas que tienen bajos recursos y que no son capaces de poder financiar este tipo de empresas, ¿no? Que justamente cuiden y que aseguren el bienestar de estas. Sí, o sea, es una crítica justamente al anarcocapitalismo de Rothbard en base a la justicia, ¿no? Porque según, por ejemplo, Nozick lo criticaba y le decía de que según los mercados, según cómo se comportan los mercados,
habría beneficiados, digamos, habría mayores beneficiados a ciertas personas que pudieran pagar más por el servicio que otros. Por ende, habría una injusticia ante la ley, por lo cual no habría igualdad ante la ley, que es lo que defiende el libertarismo, ¿no? Entonces, ahí eso es una crítica que se le hace a Rothbard, que tiene muchas Ujú. respuestas, otras que en contra. Es toda una filosofía. Sí, Pero sí, yo te diría, para responder de después manera del dato que di, concisa. investigar, no, no es el momento. ¿Por qué? Porque tenemos conflictos en este Exacto. momento. Nuestras fronteras necesitan defensa. Otro, necesitamos tener un cierto poder militar para no entrar en confrontación o impedir invasiones a nuestro territorio nacional, ya que Mm, aunque esto es a mi apreciación, no creo que la gente pagaría un servicio militar exactamente. Pagar un servicio policial para la puede ser, defensa de lo suyo, claro, digamos, de un territorio específico, en el cual, digamos, puede ser una cuadra en la cual, digamos, todos los vecinos se juntan a pagar se un servicio organizan. policial privado, bacán, es posible, ya hay, pero un servicio militar, Mm, sí, es un tenemos que poco ver más cuántos complicado. militares hay en el país. Por otra parte, yo, como tú lo mencionado, también comparto eso, ¿no? No es el momento porque hay prioridades distintas, pero tú sabes, ¿no? Que ahora quien decide quién va a ser el encargado, digamos, de las Fuerzas Armadas, sabes que es el presidente, ¿no? De hecho, Sagasti fue muy criticado porque, digamos, actualmente vimos cómo es que muchos ministros del Interior, creo que sí, eran cambiados, o sea, muy continuamente, y eso preocupaba mucho, sobre todo por la inestabilidad que se le daba a la institución como tal. Ahora, ¿tú crees que se deberían hacer reformas para ello? Es que a mí también me pareció muy peligroso porque justamente Hugo Chávez, si no me equivoco, en el 93, en su autogolpe, eh, justamente se le dice autogolpe, no, ¿qué estoy hablando? Se le dice que fue un autogolpe, más bien dicho, se le dice porque tampoco es que haya pruebas fidedignas, pero sí hay ciertas características que demuestran tal acto. Usó con la excusa del golpe para cambiar a todos los titulares, a todos los altos rangos de la milicia, de la policía, y de paso para quitarle autonomía al poder, a la policía y a los militares. Les quitó a la institución militar y policial de defensa, les quitó la autonomía y puso en las cabezas a allegados o partidarios digamos, de lo que es del chavismo. Entonces, nadie se le revelaba. ¿Por qué? Porque ahora el poder ejecutivo, o sea, Chávez, Ujú, tenía todo el poder sobre las Fuerzas Armadas. Porque uno, les exactamente. había quitado autonomía y había puesto para dirigir en los más altos cargos, digamos, a partidarios de Chávez. Entonces, puta, se la pasaba por los huevos porque el pueblo estaba desarmado y podía utilizar la fuerza, la violencia contra el pueblo supuestamente justificadamente. Entonces, y yo diría que es súper injustificado, como todos lo hemos visto. Entonces, sí, me parece un problema. Si aún hasta el momento que exista la milicia, la policía, como entidades públicas, deben de tener autonomía, deberían de regirse por un acto de meritocracia, porque en Eh, ese caso la persona que está a cargo debería ser la persona idónea para el cargo, no la persona que está más tiempo, no necesariamente no la persona que está necesariamente. más tiempo, sino la persona que es idónea para el cargo, que sus cualidades la hagan perfecta para justificar el cargo que se le está dando. Si no, simplemente seguimos en el mismo amiguismo de siempre, donde, es que es mi pata, súbelo de puesto, pues. De hecho, Entonces, no. de Justo hecho, régimen CAS, me suena a régimen CAS y a régimen CAF, eso, ¿no? O sea, un poquito. exactamente. De hecho, Sagasti ha sido muy criticado porque creo que había votado a 18 generales, por si no lo recuerdo, ¿no? Y Creo hubo que un sí. conflicto, de hecho, incluso un ministro del Interior renunció por este motivo. La verdad es que seguiríamos profundizando en ello, pero ya más o menos para dejar de desvirtuar, digamos, el tema original, volvamos, por favor, Israel.
con el plan de gobierno de López Aliaga. Yo hasta ahora no he encontrado una propuesta referente únicamente, ¿no?, a este problema en cuanto a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, por lo que tengo entendido, creo que Rafael López Aliaga quería justamente que el Estado tenga mayor apoyo en hablando del servicio militar y este tipo de cosas, debido a la migración también. Y creo que de cierta manera, considerando el contexto, puede que sea oportuno. Sin embargo, a largo plazo, en realidad yo estaría en contra de ello. Mm, o sea, como un tipo de servicio militar, porque esa parte sí no me la No, 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 acuerdo muy esa bien. no, creo que no. Rafael creo que no está de acuerdo a eso. No, pero me refiero a reforzar o de que de alguna manera el Estado tenga más, brinde más apoyo, digamos, a la fuerza militar en Ah, ese ya, sentido. es que la Puede institución que, por eso policial te digo, de militar momento, teniendo en cuenta el contexto, por lo de las migraciones es necesario. masivas, sí, sea oportuno, ¿no? Pero a largo plazo, creo que no. No solo por eso, ¿por qué? Porque, a ver, vamos a ponerlo. En el periodo de la vacancia Vizcarra, el pronunciamiento de Sagasti, las propuestas, en todo ese periodo se ha desvirtuado el honor de los policías, digamos, de la institución policial, de la institución militar. Entonces, digamos, hay un conflicto interno y externo Claro, sí. eh, en el país en el cual, digamos, desvirtúa el valor de las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden, y bueno, las fuerzas policiales, fuerzas militares, ¿no? Son las fuerzas del orden. Entonces, sí, si un país tiene conflictos tales, eh, digamos, ¿cómo lo ve el mundo? Lo ve como un país con una política ineficiente, como lo que hemos visto, por ejemplo, con Black Lives Matter en Estados Unidos. Todos criticaban no a Black Lives La Matter, ley, criticaban al gobierno y su actuar. justamente. Entonces, ¿qué pasa? Te pone un alto riesgo, te aumenta el riesgo de inversión y, digamos, te aumenta el riesgo diferente, digamos, también, digamos, en el de desarrollo humano, te baja puestos. ¿Por qué? Porque siempre cualquier acto político negativo afecta económica, social, internacionalmente. Por ende, sí, se necesita en este momento reforzar las Fuerzas Armadas, no porque sea mi opinión libertaria, porque no, si yo tengo una opinión libertaria, que es otra propuesta, puedo tocarla en otro momento. Pero lo que se necesita ahorita para crear un cierto orden dentro de la sociedad peruana es que se fortalezcan las instituciones militares y policiales, las instituciones de defensa. Se tiene que devolver lo que se les ha quitado en este momento, porque, porque podríamos llegar a conflictos sociales mayores contra la policía de no ser así. Realmente, ¿te has dado cuenta que estos eventos que has mencionado anteriormente o otro tipo de situaciones están incitando justamente a que la gente, ¿no?, genere conflictos de cierta forma con las policías, ¿eh? Eso también es algo preocupante y espero que de alguna forma esto no se siga dando y que no continúe. Bueno, volviendo al punto, hay algo que me preocupaba mucho, voy a decirlo de manera muy general, hablando del plan de gobierno de López Aliaga. Como vimos, hay, digamos, ciertas reformas, ciertas propuestas que indican, por lo menos siendo muy optimistas, por ejemplo, el caso de la reducción de ministerios, en el mejor de los casos, digamos que que se reduzcan funciones y por lo tanto puede que se reduzca gasto fiscal, ¿no? Digamos, vamos a dejar en expectativa eso porque todavía no lo aclaró bien en su plan de gobierno. Hay otras medidas también como que la nacionalidad peruana por parte de los extranjeros pueda ser, digamos, comprada, ¿no? Y no necesariamente tengan que esperar este lapso de tiempo y que de alguna manera sí, para los extranjeros sea más atractivo invertir en nuestro país. Pero muy aparte de ello, hay también medidas que necesariamente requieren un gasto inmenso, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar uno a la ligera, el caso de la educación, porque Rafael López Aliaga, en una de las charlas que tuvo, indicó que quería duplicar el presupuesto. Ahora, también tocamos el tema salud, por ejemplo, también insinuó que se deberían crear más hospitales, más postas médicas en zonas más alejadas,
Ahora, yo creo que estas propuestas serán a largo plazo, ¿no? Porque ahora, tener en cuenta el contexto, no lo veo oportuno para nada. ¿Tú qué piensas acerca de ello? No, no solo es inoportuno, sino no hay la financiación necesaria para lograrlo. O sea, ahorita estamos en una crisis económica donde se ha utilizado el tesoro público, que es, digamos, algo ya, digamos, como que decir, el último baluarte, ¿no? Digamos, mi último cartucho para gastar. Entonces, necesitamos recuperarlos primero antes de pensar en gastar algo. Eh, Aparte de eso, ¿cómo decírtelo? Con lo primero que mencionaste, digamos, de quitar ministerios, yo le preguntaría, y también si vas a preguntarle Sí, algo a eso. algún candidato en especial, yo le diría, ¿cómo quitas a alguien que está nombrado, no? O sea, porque justamente como está nombrado, no lo puedes quitar. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿vas a esperar a que deje de estar nombrado para eliminar el ministerio? ¿Vas a seguir en el gobierno hasta eso? En todo caso ¿Cómo sería quitas? ¿Vas a reducir quitar el número de ministerios, pero no reducir las funciones, ¿no? Si está nombrado, claro. no solo eso, tendrías que enviar a algún lugar a esa gente. Eso Exacto. significa que tendrías que o los mandas a los ministerios que quedan o dejas los ministerios donde están, ¿no? O los mandas a la casa con su pago mensual sin que hagan nada. O sea, hay Pero de varias todas alternativas. maneras, claro, esto sigue representando Hasta creo más. que así harían menos daño a esa gente, ¿no? O sea, hasta creo que da una alternativa, pero Mira, te cuento que también, ante el problema, ¿no? Bueno, de los servicios públicos que brinda el Estado, Rafael López Aliaga quería proponer que se instalen gasoductos, cosa que requeriría una inversión bastante fuerte, ¿eh? Yo entiendo mira, te lo voy que a... la preocupación de Rafael, yo la entiendo, pero creo que estas no son las formas indicadas. Como tú lo dijiste, estamos ante una deuda tremenda. Algunos también consideran que la deuda pública, a comparación de otros países de la región de Latinoamérica, no es tan alta. A pesar de eso, yo creo que no estamos en las condiciones, ¿no? Para arriesgarnos a cosas parecidas. No queremos ser Argentina, ni Venezuela, ni menos Cuba, ¿no? Sí, 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 o sea, sí. O sea, a ver, cómo plantearlo exactamente? O sea, ¿Sabes? sí, Algo no, que me causó mucho interés es que supuestamente este tipo de obras, la construcción de ya, gasoductos, espérame, sí, sí, justamente de que se me olvidó, porque ya estaba dime, dime. pensando en mi cabeza. Para todos los que, que quieran aplaudir la de construir un gasoducto, recordemos que Petroperú aún no termina Talara. Entonces, ¿de qué coño estamos hablando de que queremos gasoductos? No podemos ni terminar el aeropuerto de Chincheros, Chinchero, no chinchero. podemos terminar el Talara, y Talara todavía, el ex presidente de Talara, o sea, el ex CEO de Talara, lo que dice es de que esos 1.000 millones que se están prestando, creo que 1.000 millones de soles, o creo que son dólares, que es lo peor, no van a ser suficientes para terminar Talara y que todavía tiene que haber un préstamo más y que todavía para la cerecita en el pastel y el fosh tiene que esperar, si es que se termina, tiene que esperar un año de revisión para recién funcionar. O sea, Increíble. En realidad, gasoducto, ¿y a eso quién es... vas a dar la concesión del gasoducto? Lo que yo hice, por ejemplo, lo que yo te pasé el artículo Sí. que hice sobre concesiones mineras, ahora yo digo, ¿a quién vas a dar la concesión del gasoducto? ¿Qué empresa monopólica se va a traer, mercantilista, a construir y a dirigir? ¿Lo va a dirigir el Estado? No, papito, porque si lo dirige el Estado vas a tener que aumentar los impuestos. Entonces, lo que me dijiste del IGB Mm, es mentira. Si me reduce el IGB, ¿qué? ¿Me vas a aumentar la renta? una con otra. Ya ves, o sea, ay no, pero es que lo vamos a sustentar con el canon. ¿Qué, huevón? El canon es el 50% del impuesto a la renta. Después de ahí no pagan ni coño más. Digamos, pagan 100 millones, van a extraer 700 millones. Te pago gustoso los 100 millones. Justamente ese tipo de ejemplos demuestran una vez más, bueno, el pésimo servicio del Estado. Te cuento que yo también, bueno, donde vivo, se está construyendo un hospital hace hartos años, hace 7 años podría decirlo, con una millonada, en realidad ahora no recuerdo el monto. Y la cuestión es que ahora que estamos en plena pandemia, mucha necesidad,
resulta que unas personas, unos supervisores habrían venido a revisar la obra, pues, porque ya estaba casi culminada. Y como es una obra muy grande, tenía unos, digamos, no me acuerdo muy bien el nombre, pero la cuestión es que eran cierta estructura para los sismos, para evitar para evitar que ese tipo de construcciones sea perjudicada, ¿no? La cuestión es que algo había fallado y que supuestamente bajo eso tenía que ser destrozado todo, ¿no? Y eso me hizo enojar en parte, pero también me hizo reflexionar mucho, ¿no? Porque tienes idea de cuánto tiempo, cuánto dinero ha requerido eso. Lo que más me preocupa es que muchos candidatos o algunos políticos esconden este tipo de cosas bajo la excusa de generar más empleo. De hecho, Verónica Mendoza también propone algo parecido. Dice que hay que invertir Creando más sí, para generar más empleo, para que de alguna manera así se reactive la economía. Bueno, pero la cuestión es que López Aliaga también indicó que por lo menos en la construcción de gasoductos, muy aparte de que esto iba a permitir pues que los servicios públicos, digamos, trabajen de una manera más gratificante, ¿no? Para que haya más beneficiarios como tal, muy aparte de eso también hizo énfasis en que se podrían crear más empleos ante la escasez masiva que hay actualmente, ¿no? Pero en realidad, ¿tú crees que esa es la solución, ¿no? Para solucionar esto del desempleo, porque sé consciente que ahora, por ejemplo, hay mucha gente que gracias a la cuarentena ha perdido su trabajo, que tiene necesidades, entonces, en lo personal yo tampoco veo esto, ¿eh? Claro, claro. Primeramente, no todos los que pierden su empleo son constructores, Mm, ni arquitectos, ni también. ingenieros, ni tampoco trabajadores de obra, ni obreros. O sea, no todos son, así que tampoco hay que hablar, vamos a bajar la tasa de desempleo. No, tampoco sí. Segundo, con que se les va a pagar va a ser en base a impuestos. Este dinero, como está viniendo coactado de otras personas, realmente no está fluctuando en la economía para crear riqueza, sino simplemente está sosteniendo al Estado. ¿Por qué? Porque cada vez que tú compras, cada vez que bueno, el sueldo sí está exonerado de impuestos. Cada vez que tú gastes tu dinero, vas a tener que pagar impuestos. O sea, lo que se quiere hacer es una medida keynesiana en la cual si te incentiva con creaciones de obras públicas, un empleo que no es fijo, es un empleo que simplemente es transitorio, Mm. en el cual, digamos, tu dinero va a ser el necesario para que tú puedas gastar, o sea, porque el pago es un promedio, no es que te van a pagar 3.000 soles por ser obrero, te van a pagar un promedio muy ricardiano, como tipo David Ricardo, te van a pagar un promedio en el cual te permita subsistir, o sea, te permite estar ahí tranquilo, o sea, que puedes pagar tu comida, tu luz, tu agua y pagar tus impuestos. Y así es como se pretende solucionar la, la, a ver, la tasa de desempleo. No, realmente sabes por qué, porque ese empleo no es fijo, ese empleo es transitorio, no genera riqueza, termina generando mayor gasto público, por lo cual se terminan aumentando los impuestos, que terminan erosionando más las ganancias de la gente en su totalidad, no solo de los que están trabajando, sino también de los que están trabajando en otros factores, en otras cosas. Entonces terminas jodiendo a la gente y a mediano y a largo plazo terminas devaluando la moneda porque vas a tener que, para sustentar estos gastos públicos masivos, vas a tener que imprimir dinero. ¿Por qué? Porque de otra manera vas a caer en un disfolio. Entonces tú estás cagado. Entonces, ¿sabes qué? Ya, estamos salvando el Perú para el 2024. Bacán! En 2030, todo mierda, todo cagado, la moneda devaluada un 70%. Entonces, ¿de qué valió salvar un año? Si de cada 5 años nuestros hijos van a estar mendigando en las calles, nuestras mamás van a estar tocando en puerta para ver si le pueden lavar los boxers a un extraño. Entonces, ¿de qué coño estamos hablando? ¿Otra ¿Sabes? Venezuela? ¿Otra Argentina? Justamente ese es uno de los problemas, o bueno, que yo veo por lo menos en los gobiernos de turno, porque algunos políticos por lo menos piensan en implantar políticas que, claro, a primera pintan bien, pero a posterior, digamos, no traen buenos resultados, ¿eh? Exacto, y eso es algo que se ha demostrado a través de la Una, experiencia de nuestro país, por lo menos. una ley no se juzga por sus promesas, se juzga por sus Resultados. resultados. O sea, Totalmente de acuerdo sí, con él. la propuesta, o sea, sé que quiero sacar algo bueno en Rafael López Aliaga,
pero yo voy a ser sincero, tiene propuestas que a la medida de la actualidad no son eficientes, no son posibles en algunos casos, porque en muchos casos pueden simplemente ser abolidas por el legislativo. Muchas de las leyes que decrete el Poder Ejecutivo van a ser abolidas por el Legislativo. No sé por qué la gente no habla del Legislativo y solo habla del Ejecutivo, pero bueno. Aparte de todo eso, tengo que entender que sí tiene políticas buenas como las que hemos hablado al inicio, algunas que son buenas, pero hay otras que tenemos que criticar, Para porque que se mejore. necesariamente hasta tal vez imagínate que llega, digamos lo que estamos hablando ahorita, llega Rafael López Aliaga y dice, oye, no, ¿sabes qué? Entonces voy a coger un camino un poco diferente, ¿no? Y se aconseja de otras personas, no necesariamente de mí, no necesariamente de ti, se puede aconsejar, no sé, de un economista de la escuela Claro, con más austriaca, de la escuela experiencia. lausana, de Cambridge, entonces ya, digamos, tiene otra perspectiva. Es como, por ejemplo, o sea, es también hacer entender a la gente que debe de reclamarle a su favorito, o sea, si tu favorito es Rafael López Aliaga, me alegro, vota por él, por favor. Yo no te estoy diciendo que votes por Soto, te estoy diciendo que votes por Aliaga, porque tú quieres votar por Aliaga, pero critícalo, hazle entender de que sí, es tu favorito, de que lo apoyas, pero de que puede haber medidas mejores para una prosperidad en el país. No necesariamente una crítica tiene que ser algo devastador, tiene que ser algo que sea constructivo para poder llegar a un nuevo punto, a una nueva idea, a un nuevo lugar donde puedas ver más luz. Bueno, ya, o sea, me pasé por la rabia un poquito. Más tranquilo, Israel. Bueno, tampoco quiero que te enojes, ¿no? Pero lamentablemente tenemos más programas para el empleo público, ¿no? Por lo que tengo entendido. Acá tengo su plan de gobierno, por si te lo preguntas. Y también, mira, algo que me llamó mucho la atención, creo que lo tocaste anteriormente, de hecho. Pero esto, digamos, es un poco novedoso, ¿no? Créditos subsidiados con fondos públicos. Mira, generar la creación del sistema de crédito orientado para las mujeres emprendedoras. Así, te estoy leyendo literalmente lo que Inclusivo. indica, ¿no? Y también, claro, la creación del banco para las pequeñas empresas. Pero eso ya lo hemos tocado anteriormente. Ahora, creación de un sistema de crédito orientado para mujeres emprendedoras. Y claro, todo No, esto subsidiado con fondos yo te, públicos, ¿eh? yo te voy a poner una perspectiva. No sé cuál es la diferencia entre una mujer emprendedora y un hombre emprendedor. Yo veo solo persona Emprendedores. emprendedora en él. Individualmente, si tiene entre las piernas una u otra cosa, ah, a mí me parece que lo que importa es la acción que está llevando, no La lo que tienes entre iniciativa, las más bien. piernas. Así que, bueno, dejando eso de lado, porque eso al final no importa. Él lo pudo poner así, pero realmente no importa cómo lo ponga. Me voy a enfocar en la base, entregar créditos con fondos públicos, que bonos. Literalmente. O sea, ahí me sonó en el oído que créditos, bonos, que vas a financiar estas empresas con dinero público. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, de que vamos a ayudar a unos, pero a los otros no. O más bien dicho, vamos a prestar dinero. ¿Y qué tal si no lo paga? ¿Qué tal si manda a quiebra a la Desaparece. empresa? ¿Qué tal si la empresa quiebra? ¿A dónde se va el Eso ha dinero? pasado, ¿eh? De Ah, pero hecho, es que hay mucho tiempo. las intenciones son lo que cuenta. No, huevón, las intenciones no es lo que cuenta, los resultados es lo que cuenta. Entonces, Muchos ya, tienen como los intenciones. resultados es lo que cuenta, hay riesgo. ¿Por qué crees que los bancos no andan por las calles regalando dinero? Ay, no, es que son muy tacaños. No, huevón, porque es una empresa y se tiene que dirigir de una cierta manera en la cual puede haber rentabilidad. Exactamente. Creo que eso ya hemos tratado muchas veces ello, sin embargo, creo que hay que resaltarlo otra vez porque gracias a que la empresa privada es competitiva, justamente por eso los trabajadores son eficientes y el sistema mismo de la empresa sigue funcionando, ¿no? En base a la ganancia que obtiene. Ahora, esto no pasa con el Estado, obviamente, porque no importa cuánto gane ni cuánto pierda, en realidad no creo que no gane nada, ¿no? Pero no importa cuánto pierde en realidad porque va a seguir llegándole dinero y más dinero y más dinero, porque básicamente esto es, bueno, parte de los ciudadanos, ¿no? En sus impuestos y
Triste, ¿eh? Mira, también aparte de estos, aparte de lo que te mencioné, de los programas de empleos, también se pretenden crear nuevas instituciones. Ahora, esto con diferentes objetivos. Uno también es para, creo que en el directo anterior también lo tratamos, para evitar esto de la corrupción, ¿no? Que tanto se comete. Por otra parte, también crear institutos de promoción para el desarrollo de las pequeñas empresas. Crear, por ejemplo, una defensoría del campesino. Crear, por ejemplo, autoridad ¿Por qué de no le cuencas. pone Ministerio de la Defensoría de Campesinos? Es un poco distinto, entre comillas, No, o sea, ¿no? la El nombre dialéctica, va, o sea, esto me parece una dialéctica fabulosa, ¿no? O sea, reduzco ministerios, pero pero creo propongo crear instituciones, eh, la oficinas, entidad defensorías. que va a terminar siendo ministerial de la defensa de los campesinos. Ya, bacán, Es un poco bacán, ¿no? O sea, contradictorio en realidad. Pero sabes, pregúntale, por favor, pregúntale, eso sí quiero saber, pregúntale, por favor, ¿cómo es eso de que reduzco pero creo? O sea, sí, reduzco los que existen para crear otros. lo más extraño es que a veces no sale a relucir esto, ¿no? Creo que la propuesta más popular que he escuchado yo es justamente reducción de ministerios, pues ya bien, pero ahora la creación de nuevas entidades públicas, eso sí lo he escuchado mucho, ¿eh? Ujú. O sea, lo mismo digo yo, o sea, ¿qué pasó, no? O sea, yo pensé que el chiste era reducir ministerios y ahora va a crear otras entidades que van a tener también subsidios. Entonces ya, o sea, ya, bueno, ya. Habla por sí solo, esa propuesta habla por sí misma. Es un poco Eh, contradictorio en realidad, pero creo que esto bastante sucede, contradictorio. pero creo que esto sucede porque muchas personas no leen el plan de gobierno, porque yo entiendo que si ellas presuponen que la reducción de ministerios es positiva, entienden que lo contrario, o sea, incrementar más entidades públicas sería algo negativo, ¿no? Entonces, si es que no saben esto es porque simplemente no han leído el plan de gobierno. Yo creo que va por ahí esto. Puede que la campaña haya sido muy buena también. Ahora, No, la mira, campaña, tengo que felicitar algo. Definitivamente me muestra que es un gran emprendedor. Su en realidad campaña sí, de ¿eh? marketing me ha demostrado de que lo admiro como emprendedor. Yo como emprendedor admiro a Rafael López Aliaga como emprendedor porque un capo en marketing. Qué capo, carajo. O sea, ha llegado a Lo tantas sabe personas hacer. de tantas maneras y expresando tales cosas, pero digamos, el plan de gobierno no puede mentir, ¿no? Ahí están las palabras, esas solitas hablan. Más bien decirte, ¿no? Que antes de que surgieran todas estas polémicas, Rafael López Aliaga evidentemente tenía apoyo, pero no era tan conocido. Sí, en este corto tiempo ha logrado mucha fama y también muchos votos, ¿no? Ya, para ir por aquí otra vez con las propuestas, te comento que también pretende, digamos, entregar subsidios a algunas empresas privadas, ¿no? Para que de esta manera buscar impulsar y promover, digamos, el incremento de recursos, ¿no? Para financiar justamente comunidades nativas, más bien, y productos originarios, digamos, para impulsar justamente estos microempresarios que, bueno, de alguna manera demuestran la cultura y este tipo de cosas. Pero de todas Ya, maneras, entonces, o sea, quiero hacer énfasis de acá, es que son subsidios a empresas privadas, dejándonos de floros. ya. Entonces, ¿por qué mejor en vez de joderlos, no les dejas vender? ¿Por qué les vas a querer aumentar impuestos? ¿O por qué les vas a querer dar subsidios si lo que esas personas es lo que quieren es vender? Quieren En tener todo la caso, posibilidad, hablando del sector quieren tener la privado, posibilidad. querrían tener mayor facilidad pues, para negociar, ¿no? Creo que hay muchas reformas que se pueden realizar para justamente lograr Sí, facilitar esto. si ahorita sale Rafael López Aliaga y dijera, ¿sabes qué? Vamos a desregularizar los mercados o vamos a exonerar por, digamos, ya 5 años, que es algo poco realmente, a toda pyme, MIPE que quiera formalizarse. Formalizas a las pymes, MIPES que no están formalizadas. ¿Por qué? Porque tienen una exoneración de sus impuestos, lo cual les da, digamos, la facilidad de tener la documentación necesaria y titularidad para mostrar la potencialidad de su negocio
y a la vez, digamos, ya tienes un orden, ya tienes una capacidad de, digamos, bueno, ya tienes el orden legal de esa empresa en específico. Entonces, el gobierno se beneficia, el pequeño empresario, la MIPE, pyme también se benefician. Lo que la gente quiere es que la dejes de joder. O sea, por ejemplo, el empresario no quiere que le regales dinero, quiere que le dejes trabajar, quiere que le permitas que la mayoría, por lo menos, te va a decir, por favor, permite que mi dinero llegue a mi bolsillo. O No sea, es imposible. déjame que llegue un poquito de mi dinero a mi bolsillo, por favor, porque si yo tengo más dinero, puedo contratar a alguien más. Si yo tengo más dinero, puedo mejorar, no sé, me compro un horno en el cual puedo aumentar digamos, mi producción, en la cual voy a poder ganar más y a la vez voy a tener que contratar a alguien más porque yo solo no puedo hacer todo. Entonces, voy a dar como benefactor social no solo un buen producto, sino también voy a dar empleo. ¿Me puedes dejar de joder, por favor, Estado? Entonces, no, o sea, la medida no me parece la correcta, que tú, digamos, lo quieres subsidiar para, digamos, aumentar. Lo que yo leo es que quieren subsidiar ciertos nichos de mercado que están siendo desaprovechados o que, digamos, están viendo invisibilizados para aumentar la demanda de ellos. Así, digamos, digamos, incrementar negocios referidos o específicos a esos temas. Eso es lo que yo entiendo de esa política, o sea, en papel suena bacán. Ahorita lo que he dicho ya suena más correcto, ¿no? O sea, lo que acabo de decir, mira, no, está, digamos, dando incentivos para la creación de nuevos trabajos. Ay, qué bacán. Sí, pero cuando lees el contexto que viene detrás, ves que, digamos, hay mejores formas de lograr el mismo resultado. Exactamente. Y bueno, de momento yo creo que hasta ahora son las propuestas que por lo menos me han llamado más la atención hablando de manera negativa, ¿no? Evidentemente creo que hay ciertas, digamos, correcciones mejores que podrían haber y como tú lo dijiste, si las críticas vienen es para que sean constructivas y para que se puedan reparar y no necesariamente que tomen en cuenta nuestras opiniones como tal, ¿no? Porque creo que también hay personas más calificadas, ¿no? Pero que sin duda alguna se debe tomar atención en ello, por lo menos. Y Claro. Israel, ¿tú crees que hay otra propuesta, otra medida que no te agrade de Rafael López Aliaga, que te dé mala impresión? Mm. Mm, otra que me dé buena impresión. O que te dé mala No, o sea, impresión. que me dé buena impresión hay muy pocas, porque me parece que pueden mejorar y Claro, otras que me parecen que simplemente no son posibles. otras un poco Y no, contradictorias. y no es que sean, no es que no sean posibles porque yo, Israel Alejandro Campos Ochoa, diga que no son posibles, no, sino porque, digamos, todo tiene un proceso. Igual, cualquier ley, cualquier decreto, cualquier dictamen tiene un proceso a seguir. Este proceso se puede ver dificultado por X, Y, Z. Uno de esos X, Y, Z es el legislativo que puede impedir la realización de Sí, una ley. exactamente. No solamente es Otro el es presidente en sí, ¿no? Otro es la constitución, porque, por ejemplo, tú no puedes eliminar ministerios que estén, o instituciones o entidades públicas que estén relacionados con derechos humanos o derechos de trabajadores, etcétera. ¿Por qué? Porque si más no me acuerdo, el artículo 32, más no me acuerdo, pero es uno de los 32 o 31, no me acuerdo muy bien, digamos, decreta que no se puede, que no se puede hay una palabra, reformar, no, que no se puede derogar. No me Ya. acuerdo muy bien, a ver si alguien en los comentarios puede hacerme recordar la palabra específica del artículo 32, pero lo que hace es que imposibilita, digamos, imposibilita el cierre, eliminación o que se abola, digamos que se quite la ley específica o digamos la ley natural que crea ese ministerio, que crea esa entidad estatal. ¿Por qué? Porque tiene Entonces, relación con los derechos humanos. entonces no es tan fácil eliminar un ministerio, ¿no?
tan fácil eliminar ministerios. Además que tienes que, para dar una ley tienes que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es la necesidad. O sea, cuando tú lanzas una ley, no es que yo lanzo porque me parece bacán, no, o sea, tiene que cumplir un rango legal que es la necesidad. ¿Qué tan necesaria va a ser esta ley? Si no lo cumple, simplemente no se puede mandar, no pasa a más, no formula, Entonces es ¿vale? interesante más o menos qué proceso piensan seguir, ¿no? Para eliminar ministerios, porque esta es una Claro, eso sería propuesta una que ha propuesta, eso era una circulado. pregunta. Ujú. Exactamente. Bueno, en realidad, Israel, de comentarte, ¿no? Que se aprecia de todas formas todas las propuestas que tiene Rafael. Sí, Comentarte que yo, si es que veo que Rafael tiene más posibilidades, ¿no? Que otro candidato que también me parece que tiene muy buenas ideas, y hablo de Hernando de Soto, digamos, si es que Rafael tiene más posibilidades, en realidad yo creo que lo apoyaría, ¿no? votos Porque por Rafael. evidentemente no preferiría que una Verónica Mendoza, un Julio Guzmán, un Johnny Lescano, como dicen algunos, que está subiendo mucho en las encuestas, ¿no? No apoyaría que Imagínate, estos lleguen al Johnny poder. Lescano propone eliminar el mercado de los colegios privados, Exacto, el colegio de la privado. educación privada. ¿Cómo voy a elegir a Tiene alguien que así? ser un No, derecho jamás. fundamental la educación. Y tiene que ser prohibida Lo- la educación privada. o sea, me parece algo Creo que sería inaudito que... interesante que también vayamos analizando después el plan de gobierno de Johnny Lescano, porque últimamente este personaje ha aumentado mucho en encuestas y la verdad que hasta ahora no comprendo por qué. Yo reconozco que Aliaga sí ha hecho buena campaña, pero de Lescano yo no puedo decir lo mismo en realidad. Ahora no entiendo por qué está La, subiendo. la campaña del Escano no viene de ahora, ¿ah? La campaña Sí, del Escano viene desde la vacancia. así. Bueno, en realidad yo No, no que lo he sea, notado mucho, ¿eh? tonterías. Viene desde la disolución del Congreso. Desde el año pasado, De anteaño ahí pasado. su, su marketing. Claro que no ha sido exagerado, Claro. pero desde ahí ya se decía, ya aparecía en las páginas de Acción Popular así, como que el candidato a la presidencia 2021 ya aparecía, entonces Sí, ya entonces, tenían. claro, claro. Entonces, posteriormente puede que analicemos este candidato, ¿no? Porque en realidad, hasta donde he escuchado del escano me asusta. Espero A que mí haya también. algo que rescatar, pero de todas formas me asusta. Así bien costeño voy a responder y voy a decir que me da soroche solo pensar que mi presidente fuera el Escano. Entonces sí, eh, ¿cómo decírtelo? No sé si alguien tenga en los comentarios alguna pregunta más que decir, porque, Sí, para o que ir, aclarar, digamos, ¿no? claro, claro, para aclarar ciertas cosas y también para ir terminando con el Para ir directo ya, terminando. ¿no? Claro, a ver, John Pimentel Casapia me comentó, se elimina regulaciones, se acaba la informalidad. Creo que decir eso es no entender a qué se debe la informalidad. La informalidad se debe a primeramente que no hay incentivos para ser formal. Primeramente, los costos de formalidad son bastante altos, pero los costos de formalidad los ve la municipalidad, no los ve el ejecutivo. Las municipalidades tienen autonomía, por lo cual es un poco más difícil de lo que se piensa en Mm, quitar, digamos, ver los presupuestos, ¿no? Ya que si quiere la municipalidad responde, si quiere no, porque, digamos, es autónomo, como les digo. No necesariamente, a menos que el legislativo mandara llamar, y aún así, digamos, o digamos digamos, mediante un juez se mandara. Es muy complicado realmente hacer que la municipalidad se agilice en estos casos. ¿Se podría dar, digamos, decretos legislativos para cambiar tales afirmaciones? Sí, pero son decretos legislativos, no decretos que vengan del Ejecutivo necesariamente. ujú. Aparte de eso, sí, o sea, yo le entiendo que, digamos, digamos, lo que yo dije era un poquito a grandes rasgos, pero Sí, sí, lo que yo te diría es de que no hay incentivos para la formalidad, primeramente. Segundo, la informalidad es muy costosa para las ganancias actuales que tienen los mercados. Y también antes de la pandemia, las también lo era. ganancias no eran las necesarias para incentivar entre las MIPES y las pymes la formalidad. Otro es el desconocimiento de lo que te favorece ser formal, ya que si tú vas a la municipalidad a sacar la licencia, te van a dar un food, el cual no vas a saber ni por dónde empezar a llenar.
A mí la primera vez que me entregaron ese food es una cochinada de este porte, en la cual no sabes si tienes que llenarlo todo, si no tienes que llenar nada, si llenas uno que otra cosa, pero también no entiendes lo que estás llenando, entonces es un problema para la persona que quiere formalizarse necesariamente y no tiene los No es conocimientos necesario, aptos, claro. eruditos de una persona que, pues, digamos, sepa cuál es tu zona es catastral, no, cuánto es la medida no. Aparte de eso, Ujú. qué otra cosa que Ah, quite mira. Sí, incentivo? quería comentar. Otra, Dime, dime. otra cosa que quita el incentivo a formalizarse es de que sea, por lo menos en las poblaciones, sea demonizado al emprendedor. Si tú te das cuenta y tú, digamos, vas a Gamarra, bueno, en Gamarra hay cierto tipo de gente, ¿no? Pero digamos, si tú vas a poblaciones donde son emprendedores, porque tienen gente contratada, tienen maquinaria, tienen diferentes cosas, le tienen miedo a decir que son emprendedores, como si la palabra emprendedor fuera algo malo, como si emprendedor fuera algo demoníaco, algo terrible, ¿no? O sea, y eso es lo que nos han hecho Justamente, creer. ese es un estereotipo, un prejuicio, ¿no? Que se tiene como que un empresario es una persona El, egoísta. el Algunos lo mismo, el llaman mismo gorilas, héroes empresario se llama, capitalistas. ¿no? El mismo empresario se llama trabajador, un trabajador que Claro. tiene a su cargo gente contratada, rarísimo, pero bueno, es un trabajador, entonces, tiene miedo de ser emprendedor, lo que estabas diciendo ahora mismo. Hay factores, sí, hay muchos más factores que analizar. No es que no lo entiendas, sino es de que, digamos, el directo es una charla rápida, no es, digamos, no es Rápida entre como que comillas. Bueno, una Israel, cátedra para de agilizar información. un poco más esto, mira, José Quispe también nos preguntó ahora, ¿qué opinan sobre la política de libertad de tránsito en nuestra frontera? Para retomar esto No, de no, manera general, a ver, yo, porque... yo, como libertario yo tengo otra opinión porque yo soy un libertario cosmopolita, Claro. pero yo tengo también, pero como alguien racional, yo entiendo que la coyuntura actual no permite en la actualidad tal acción. Por ende, yo como te lo dije cuando agarramos este tema, yo sí propongo de que haya mayores controles en nuestras fronteras en los cuales se puede permitir a gente que no tenga delitos ni penales ni policiales, y esto acorde a las necesidades actuales de nuestro país, porque por ejemplo están viniendo personas a buscar empleo cuando en el Perú hay una tasa de desempleo de más del 9,7%, si más no me acuerdo. Entonces, una tasa demasiado alta que necesitamos cubrir los peruanos primeramente, porque primero tenemos que beneficiar a otros antes que a nosotros mismos. Y esto no es que yo, ay, no, maldito Nacionalista. nacionalista, todo entre los extranjeros, xenófobo, no. O sea, yo tengo que ver los intereses primero de la población porque no estamos hablando del presidente de Puerto Rico, estamos hablando del presidente del Perú, no es el presidente de Venezuela, es el presidente de Sí, Perú. ¿sabes lo que Entonces, ¿por quién tiene pasa? que velar? Te cuento, es que muchos venezolanos que vienen a trabajar acá o algunos extranjeros, en general venezolanos, ¿no? Cuando van trabajando, van teniendo ganancias, lo envían básicamente por encomiendas a Venezuela y básicamente lo que sale, el dinero sale de nuestro país y yo, bueno, evidentemente eso no permite que fluctúe dentro de nuestra economía interna, ¿no? Y eso es algo perjudicante, ¿no? Para nuestro país en general. Sí, pues hasta cierto punto, porque sí fluctúa, pero no de la Claro, manera como debería de directamente. ser, ¿no? Porque, digamos, se va, digamos, el único beneficiado de esto es la entidad bancaria por la cual te está cobrando una comisión para mandar el dinero, y la otra es el Estado que cobra unos ciertos intereses, bueno, unos ciertos impuestos a estos tipos de transacciones. ¿No? Que aunque sean mínimos, existen. Entonces, Exacto. sí, hasta cierto punto tienes mucha razón y solo para complementar diría que, digamos, lo que dije, ¿no? Solo para Ujú. complementar lo que dijiste, lo correcto. Más No bien, habría ningún problema si no estaríamos en una situación tan mm, grave. comentarte que Renzo Pérez Alarcón también indicó que Rafael López Aliaga, tú sabes, ¿no? Que nuestro país comercia con otros países para importar esto del gas y muchos se paran quejando del precio que actualmente incluso se ha elevado. Es por eso que Rafael López Aliaga propuso que ahora, digamos, realicemos contratos con Bolivia
Cosa que así, digamos, aproximadamente el gas importado vaya a ser de 15 soles. Si transformáramos el gas acá, sería aún menor. Un poco menos. Pero sabes que todavía en Perú también se produce, ¿verdad? Yo también me enteré de No, eso. sí, sí, pero es transformar. Una cosa es, digamos, la extracción. Mm, La extracción como materia, digamos, como, no es materia, es la extracción natural del gas, bueno, digamos, no es para un uso factible para la cocina o bueno, para claro. lo que lo usamos, ¿no? Digamos, como el gas de uso cotidiano, sino que es un gas que no está refinado. Por ende, necesita tener un tratamiento, necesita pasar, o sea, necesita una mano de obra que le dé Mm. mayor potencialidad. ¿Qué pasa? Si eso lo hace el Estado, va a quebrar, Por eso tiene que porque no comprar. Sí, es que, intenta ¿sabes? por, Muchos por peruanos ganancia. saben preguntarse eso, ¿no? Dice, si nosotros producimos, por lo menos en materia prima, ¿por qué no somos capaces de producir, ¿no? De manera interna y de Claro, poder comercializarlo así? Ahora creo claro. O que sea, si justamente eso esa es la respuesta. funcionara, Alan García sería el mejor presidente del mundo. Pero como no es el mejor presidente del mundo porque hizo quebrar al país y tuvo más de 40, no me acuerdo cuántos, 150 empresas quebradas, no me acuerdo, algo por ahí. Entonces, tenemos que ver la realidad, no ser sesgados y entender de que sí, tenemos que incentivar no concesiones de extracción minera, tenemos que incentivar a la compra de propiedades en ciertas zonas de extracción en las cuales ellos mismos, la empresa privada, por querer ganar más, nos lo entregue un producto terminado. Eso quiere decir que nos va a entregar ya refinado, que hay la posibilidad de que mediante la competencia tengamos empresas que refinen estos materiales, digamos, estos minerales, digamos, los minerales, etcétera. No solo el gas, o sea, estoy hablando también, digamos, Claro, el oro, vender otros. polvo en oro, o sea, vender diferentes tipos de, ¿cómo decirlo? Bueno, Mercancías, etcétera, materia etcétera, prima. etcétera, que tienen un mayor costo en el mercado internacional y de la cual se puede crear mayor cantidad de empleos, mayor cantidad de ganancia, de riqueza. O sea, sí es posible. Y eso, por ejemplo, bajaría realmente el gas. ¿Por qué? Porque la competencia primeramente haría de que tenga que bajar el gas. ¿Por qué? Porque no habría otra forma de competir. Porque ¿cuál es el otro incentivo? Que el que te traiga el gas sea guapo, guapa. O sea, o sea, no todas las empresas tienen los mismos incentivos para sus compradores. En este caso, sería, digamos, el precio más que todo. Exactamente. Aparte de eso, si lo transforman en el Perú, se ahorran los aranceles de traslado, lo cual reduce los precios, reduce los costos. Entonces, esa sí sería una buena propuesta para, Sí, por ejemplo, evitar de que el gas siga subiendo, porque evitar de que el gas tenga un precio tan alto en el Perú, porque 35 soles es muy alto, y he estado 36 soles es ascendiendo muy estos alto. últimos días, ¿eh? Por ejemplo, hay otros incluso alimentos que han estado elevándose. Hablo de precio, ¿no? Creo que es por esto de las medidas restrictivas que está tomando el gobierno en cierta parte. Pero de todas maneras, ese tipo de cosas alarma a las personas, sobre todo ahora que hay mucho desempleo. Bueno, de momento Israel creo que no hay ni una pregunta más. Hay muchos comentarios interesantes que más adelante vamos a analizar y en cierta manera también una crítica, ¿no? En cierta forma, digo, porque justamente nos comentó un candidato al Congreso, ¿no? De Rafael López Aliaga, diciéndonos que sería bueno entrevistar a un candidato de su partido para que conozcamos a Por profundidad sus favor, ideas, ¿no? Y por bueno, favor, necesito escuchar respuestas a muchas, hay muchas eh, dudas que a mu- aclarar. Espero que mañana pueda hacerlo o bueno, porque por favor, hazlo, hazlo, hazlo. sí, Tú eres la vamos a esperanza, tener una Francia. entrevista Entonces, con Frank. Te cuento que Frank Becker es uno de es el asesor de campaña de López Aliaga, entonces vamos que entonces ese alguien hombre ha muy hecho un buen trabajo, hay que reconocerlo, ¿no? Y también hay que preguntarle acerca de las propuestas que tiene. Estoy muy ansiosa por ello, ¿eh? Pero de momento, Israel, creo que por importante. aquí ya va terminando nuestra charla. Bueno, te voy a dar tu tiempo para despedirte, ¿no? Pero simplemente comentarles ahora que Israel, una vez más, agradezco tu participación acá. Espero que más adelante volvamos también analizando otros partidos como el de Avanza País, que creo que hay mucho de qué hablar, pero también otros como el de Verónica Mendoza,
que por más que parezca innecesarios, por lo menos de alguna forma u otra, para las personas que piensan votar por este tipo de candidatos, para que se lo piensen dos veces, ¿no? Tres o cuatro, las veces que sea necesaria, ¿no? Lo malo es que las promesas son atractivas, pero te voy a volver a repetir Sí, algo muy sí, porque importante. creo que es Las necesario. leyes no se juzgan por sus promesas, sino por sus resultados. Puede sonar muy atractivo, te pueden prometer oro, plata y cobre, pero no te van a entregar oro, plata y cobre, porque si no hay la posibilidad de hacerlo realidad, simplemente es una promesa vacía que va a terminar perjudicándote, y no solo a ti, sino a muchos millones de personas más. Por eso la política es tan importante, la política se estudia, no como Gaela que entró a hablar cosas de las cuales no sabe ni X, ni Y, ni Z, no saben ni siquiera cuáles son las funciones de un parlamentario, más allá de fiscalizar, y eso que creo que le habrán soplado de que sabe de qué es fiscalizar, o que si le preguntas qué es fiscalizar, dudo que te respondan. Eh, o sea, tiene que entrar gente preparada, gente que le importe. Y sí, me parece bien analizar, por ejemplo, Juntos por el Perú. Juntos por el Perú es, ¿no? Sí, Del sí, partido Verónica Mendoza, ya. sí, ¿Por exacto. qué? Porque quitar las mentiras que tiene por encima, o sea, Habrá mucho porque te que comentar promete en esta algo, pero ocasión, está ¿eh? frente, ¿ah? Sí, ¿Qué? habrá mucho que comentar, digo, en esa ocasión, porque Verónica Mendoza tiene un plan de gobierno, bueno, solo voy a decir increíble, ¿no? Increíblemente absurdo desde mi punto de vista, pero más adelante ya lo veremos. Tiene ese tipo tiene ese tipo de plan de gobierno que te hace hablar sí, tipo bolchevique, y te Exacto. hace poner, digamos, una bandera rusa. No, ya, pero no, una bandera soviética, o que Rusia es bien Soviética. capitalista. Entonces ya. Otra cosa. Hoy no, más bien sí, despedirme, que ya es Sí, es tardísimo. muy tarde, pero espero que las personas que estén viendo esto, si es que la ven mañana o un poco más tarde después, que por favor entiendan, ¿no? Que nos hemos tomado este tiempito, ¿no? Para ver lo bueno y lo malo de este candidato. Y así también vamos a hacerlo con otros candidatos, ¿no? Para ser imparciales y para criticar también respectivamente a cada uno de ellos, ¿no? Sí, 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 eso es cierto. Ya, y bueno, para despedirme yo, primeramente decirles que no estoy en contra de Rafael López Aliaga, yo lo apoyo mucho, me parece una persona Sí. increíble y su trayectoria me parece muy interesante, lo admiro mucho como emprendedor y bueno, como una persona muy visionaria, pero no me caso con nadie y por ende, sea quien sea, voy a criticar, voy a analizarlo, y a pesar de que me agrade o no, creo que es deber de todo ciudadano eh, dilucidar si algo está mal y va a afectar a otras personas que no sean la misma persona que lo está proponiendo. Por ende, muchísimas gracias, Francesca, por el espacio. Para los que quieran, digamos, un inicio de avance, digamos, un video de Avanza País, subí un video en el canal Cosco Análisis Libertarios, que es mi canal de YouTube. En él hemos analizado la primera parte de las propuestas de Avanza País, que ahí también tengo críticas, no, no estoy siendo a favor, porque realmente la primera parte, que es la dimensión social, que es la que ha agarrado, y la dimensión institucional no me terminaron de agradar para nada, pero aún así ya están presentadas, pueden ir a verlo. Muchísimas gracias a todos y a ti, Francis. No, claro, Israel. De hecho, yo también les recomiendo mucho su canal. Es un canal en el que explica detalladamente cada parte y creo que hay que resaltar la imparcialidad ahí, ¿no? Por otra parte, decirles que Israel lo comenta de manera muy detallada y sobre todo explica bastante bien, así que se los recomiendo, ¿eh? Entonces, gente, para ir despidiéndome ha sido un gusto y espero verlos en el próximo directo y contarles, ¿no? Que también vamos a hacer una que otra entrevista a un candidato, también debates como lo hemos llevado en la anterior ocasión, así que espero verlos pronto por ahí. Ha sido un gusto y nos vemos en el siguiente directo.